Vamos rápidamente, gracias a la señal internacional, a escuchar conferencia de prensa del presidente encargado Juan Guaidó. Da una conferencia, da una entrevista a prensa local. Veamos. Cúcuta va a haber un punto en Brasil y probablemente también uno en las islas del Caribe. Cuando tengamos los insumos suficientes, vamos a hacer el primer intento de ingreso. Fíjate cómo lo digo, primer intento de ingreso. Sabemos que hay bloqueo en tienditas, sabemos que las Fuerzas Armadas tienen un dilema importante de si aceptar esta ayuda o no. Creo que es, y la palabra es dura, pero sería casi miserable ya en este punto de tanta necesidad del pueblo de Venezuela no aceptarla. Entonces, esto ha sido un trabajo además de mucha conciencia con ONGs, fundaciones, la Iglesia Católica Venezolana, para identificar a estas poblaciones más vulnerables. Ellos tienen años trabajando además en esto, años trabajando en solicitarla. La segunda etapa tiene que ser de ingreso. El día de mañana y pasado mañana tendremos la conformación de un gran voluntariado a nivel nacional para incluso ir a buscarla si es necesario en los puntos de entrada y si la Fuerza Armada rechaza o niega su entrada. Y le hemos hablado también muy claro a las Fuerzas Armadas. Ya está un punto de humanidad. O sea, puede ser tomado incluso como delito de lesa humanidad el prohibir el ingreso de esta ayuda que está destinada en primera etapa, insisto, a salvar vidas. Le deja abrir el corredor que nos permita a nosotros, insisto, contener la emergencia sanitaria que está al borde en muchas de las regiones, sobre todo, por cierto, fronterizas en el país. Entonces, ¿el primer intento se realizaría este fin de semana? El primer intento creo que va a ser la semana que viene, cuando tengamos conformado el voluntariado y organizado el proceso de distribución, que es la tercera fase. Acopio, ingreso, distribución a través de los canales que hemos determinado, fundaciones, ONGs e Iglesia Católica. Eso, digamos, que podría, digamos, sugerir la posibilidad de que se presenten choques entre la sociedad civil y los militares que están custodiando el bueno, será un dilema para los militares, y no lo hemos dicho entre líneas, es muy claro. Lo que tiene la responsabilidad y el deber de permitir el ingreso. Es casi una orden que le hemos dado, en mi caso, como presidente encargado de Venezuela. Ellos tendrán la decisión de tomar, mejor dicho. Si se ponen del lado de la Constitución, no solamente la Constitución, de la humanidad. Muchos de esos militares, soldados, sargentos, tropas, por supuesto también los oficiales, capitanes, mayores, tenientes, coroneles, tienen familiares enfermos. O sea, tienen familiares que necesitan en este momento ayuda. Debemos contener esta emergencia y esto puede dar paso también, sin duda, a un gobierno de transición que respete las reglas de juego, que reinstitucionalice, que genere gobierno, que genere gobernabilidad, garantías para todos los sectores y producir una elección libre. Esto puede ser interpretado también como un punto de quiebre para medir la lealtad del sector militar con no el lo gobierno. Lo es, por eso te digo, no lo hemos dicho entre líneas, o sea, lo hemos dicho muy claramente. O sea, esto es un dilema para los que hoy quieren seguir del lado de un dictador que cada vez es más aislado, más solo, más retirado de la realidad venezolana. Hace unos días lo veían en un medio internacional negar la crisis, negar la migración, cuando ONU, Colombia por cierto, ha visto en carne propia el flujo migratorio a través, por cierto, de Cúcuta, de Ureña, de San Antonio. Entonces creo que, insisto, es criminal, o sea, ni siquiera aceptar que hay una crisis compleja, humanitaria, en Venezuela y que tenemos que nosotros correr a salvar vidas. Ahora, bueno, el presidente Donald Trump ha dicho que la posibilidad de hacer uso del ejército en Venezuela es una opción, lo ha dicho así textualmente, es una opción. En caso de ser, digamos, más bien, digamos que esta tesis está ganando terreno en la medida en que el gobierno se radicaliza, con posiciones como la de no dejar ingresar la ayuda humanitaria. ¿A usted le temblaría, no le temblará la mano para autorizar una eventual intervención militar de Estados Unidos? Mira, nosotros haremos todo lo que sea necesario, todo lo que tengamos que hacer para salvar vidas humanas, para que no sigan muriendo niños como en Anzoátegui, o pacientes renales porque no tienen la bolsa de diálisis peritoneal, que lo que cuesta son $80 al mes el tratamiento. O sea, y ponen vidas en riesgo por apenas ese elemento cuando se robaron miles de millones de dólares. Entonces nosotros vamos a hacer todo lo que sea, que tenga menor costo social, que genere gobernabilidad y estabilidad para poder atender la emergencia, para poder recuperar los servicios públicos
en Venezuela. Hoy el venezolano promedio cocina con leña en Venezuela, o porque se fue la luz, o porque no encontró gas doméstico para poder cocinar. Entonces, aquí los días en Venezuela ya se cuentan en vidas humanas. O sea, no es un elemento cuando Maduro trata de hacer ver que aquí hay un riesgo de enfrentamiento, es simplemente su temor a su radicalización. Pero aquí ya existe ese derramamiento de sangre. Del 23 y el 30 asesinaron a sangre fría el FAE, una unidad de las Fuerzas Armadas, a 70 jóvenes. Ahora que tengan la oportunidad de escuchar algunos de los testimonios de, por ejemplo, Cecilia, la mamá de Johnny. Hay un video incluso del Feliz llegando de marchar. Los 2 días lo buscaron a su casa, que ese día era Johnny el que había sacado a la gente a la calle de la parte alta de La Vega, un sector muy popular de Venezuela, y lo asesinaron a sangre fría. Entonces eso ya está pasando en Venezuela. En el 2017 fueron 150 jóvenes que mataron por protestar. Entonces, Caracas hoy es la capital más violenta del mundo. Entonces, si lo medimos en asesinatos por cada 100.000 habitantes, la segunda es Valencia, que queda a 2 horas de Caracas, del mundo, y la tercera Puerto Ordaz. Es decir, las 3 ciudades más violentas del planeta Tierra están en Venezuela por falta Entonces eso ya está pasando en Venezuela, sin contar lo que ha sucedido en el sur de Venezuela, por ejemplo, con el ELN, que masacraron a unos soldados por el dominio del territorio para sacar oro, venderlo en Colombia y comprar armas. Y bueno, ya vimos lo que pasó también con el atentado en Bogotá. ¿Por qué digo todo este contexto? O sea, porque eso ya está pasando en Venezuela. Simplemente lo que hace Maduro es tratar de tener un enemigo exterior, o sea, tratar de hacer alguna causa común con parte de la izquierda mundial, pero eso no es así. O sea, esto no es un tema de izquierda o de derecha en Venezuela, esto es un tema de humanidad ya en este punto. Y nosotros haremos lo que tengamos que hacer necesario de manera soberana, de manera autónoma, para lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres. Entonces usted haría uso de las facultades legales que tiene como presidente de la Asamblea y como presidente encargado para autorizar eventualmente la intervención de una fuerza extranjera. Nosotros haremos, de nuevo, todo lo posible. Esto es un tema obviamente muy polémico, pero haciendo uso de nuestra soberanía, el ejercicio de nuestras competencias, haremos lo necesario. Ya. Bien, usted dice que nadie está dispuesto a inmolarse por Maduro, ¿no? Pero aún, digamos, en el escenario en que las tropas decían abandonarlo a Maduro, quedarán unos grupos civiles que la misma oposición dice han sido armados por el oficialismo, bien los llaman paramilitares o colectivos. Algunos analistas advierten que eso podría derivar o degenerar en una violencia anárquica. ¿Usted ha sopesado, digamos, esos riesgos? Sí, sin duda. Uno de los elementos importantes de cara a la transición es el plan país. El plan país que busca no solamente estabilizar, generar gobernabilidad, pero también tener el tema de seguridad y soberanía. Por eso te hacía referencia antes del tema del ELN. No solamente son los grupos que hacen vida cerca de las capitales, sino también en las fronteras. Y vemos cómo hace daño en la región. O sea, por ejemplo, hace unos años llegó un avión con 1 tonelada de cocaína a París, proveniente de Venezuela, en un vuelo de Air France. ¿Cómo se traslada 1 tonelada en un avión comercial con complicidad del gobierno? No hay otra manera. Cuando uno va a un aeropuerto, y todos lo saben, en una maletica te revisan hasta dónde naciste. O sea, imagínate qué hace falta para pasar 1 tonelada. Hago referencia a esto, ¿por qué? Porque lo que pasa en Venezuela, insisto, es muy grave. Ahora, con voluntad política y con cooperación, se puede minimizar muy rápido, porque no es que solamente los armaron, los financiaron también, y los financian todavía. Y el financiamiento se acaba cada vez más rápido. Por eso es lo importante de solicitar la protección de activos venezolanos en el mundo, para que no utilicen eso para financiar grupos irregulares, para que no utilicen eso para robarse el dinero de Venezuela y ejercer control social, o por miedo o por comida. Entonces, le veo muy poco margen de maniobra a un grupo que no recibirá financiamiento en el cortísimo plazo, y además con voluntad política puede gerenciar la seguridad ciudadana y la seguridad jurídica. Muy bien, escuchamos parte de la conferencia de prensa que da pues el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a France Press, prensa extranjera e internacional, en la cual él resalta nuevamente el agradecimiento pues a la ayuda humanitaria entregada por los Estados Unidos y también por el bloque de países que está apoyando esta liberación de la dictadura chavista que ha considerado. Él dice que no se trata de un tema de izquierda ni de derecha venezolana, sino es un tema de humanidad. Esa ha sido la conferencia dada o parte de la entrevista concedida a France Press por parte del presidente Juan Guaidó.